Buenas, ¿qué tal? Les cuento que vamos por la 10ª entrevista de este ciclo que se viene desarrollando desde el CCU, ¿no? La artista de hoy, como recién dije, es Claudia Gatti. Bueno, Claudia Gatti nació en Villa Ángela, Chaco, estudió en la UNE, obteniendo el título de licenciada en Relaciones Industriales. Es artista visual, docente universitaria, investigadora y extensionista. Desarrolla un proceso de producción creativo que la vincula introspectivamente con el rescate y recreación de historias de vida a partir de fotos, cartas antiguas y objetos que tienen por protagonistas a mujeres de distintos espacios y tiempos. Durante el proceso creativo contextualiza el rol de las figuras religiosas, ubicándolas en el plano de las necesidades actuales por medio de audaces interpretaciones. Ahí estamos, Claudia. Se te ve Qué súper ahora. bueno, genial, estoy con 4G prestado. Bien. Se te escucha un poco lejos igualmente. ¿Qué tenés como micrófono? Tenés el auricular. Sí, ¿ahora Eh, se me escucha? se te escucha un poquito bajo, pero se escucha. ¿No Bien, probaste sin auricular? voy a probar ahora. Vamos a probar sin auricular porque me parece que es mucho mejor. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho un poquito más claro. Sí, Bueno, estoy desconectada entonces. estamos. Vos me escuchás bien a mí, ¿no? Sí, perfecto. Hay como un retorno de mi voz. ¿Será que está como un poco fuerte? ¿Algún audio? ¿No? Ahora no se escucha un poquito, sí. Pero bueno, estás usando el celular, ¿no? Sí, Bien, bien, bien. Bueno, ahí te escucho, Claudia. Recién, mientras esperaba que te conectes, te hacía una breve presentación, ¿no? No quería extenderme demasiado en esta presentación porque también te quería dejar algo a vos. Bueno, tu producción artística, Claudia, está cargada de una acción muy experimental, ¿no? Y el trabajo en cajas objetos y desde el objeto arte son la que pudimos visualizar en esta muestra que habías hecho, no solamente en el CCU, sé que también expusiste en otros lugares, la muestra Inmarcesible. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo surge esta experimentación y dónde nacen cada una de estas obras. bueno, no hay algo previsto básicamente para el desarrollo de estas obras, sino que hay una necesidad de expresión que va mutando, porque la verdad es que encontré en las cajas objeto una forma de expresar, de narrar básicamente historias que necesito comunicar y que van apareciendo. Y me parecieron, y no, por ahí ahora recién estoy trabajando en el plano, porque no estoy en mi taller, pero necesito agregar cosas, es como que necesito las tres dimensiones para poder completar eso que quiero contar, y que en un principio eran en collares, en otras formas de expresiones, y ahora desde hace de un tiempo a esta parte lo estoy haciendo en esos collages tridimensionales, básicamente. Sí, ahí mientras me contás, voy leyendo. Y Débora, no sé si te acordarás de Débora Durán, que también es guía de sala, te felicita por esa muestra y también te cuenta que visitó mucha gente, muchísima gente esa muestra. Fue realmente muy interesante. A mí también me dio mucho gusto estar ahí guiando esa muestra porque sí, fue realmente, es realmente novedosa, todo lo experimental es muy novedoso. Recién vos nombrabas de un proyecto que tuviste, ¿sí? De accesorios. En un momento diseñaste accesorios, puede ser, y el proyecto se llamaba La Maga. ¿Es así? Diseñé de todo, pero básicamente en los 90
diseñé sombreros que mi mamá Bien, me ayudaba a producir sí, y que luego se ocupaban en desfiles de marcas locales. Luego comencé no, a producir otros tipos de accesorios que me pedían, como joyas y alhajas y cosas para que las mujeres se pongan y se adornen. Y eso se fue transformando en algo que de pronto se hizo más comercial y armé una marquita que se llamaba La Maga y que era bastante usable, más allá de que las dimensiones ya empezaban a escalar un poco, y finalmente eso se reconvirtió en los 2000 en la Gatti, que es una marca registrada y que, digamos, tuvo un reconocimiento a partir de la marca local Chacú, que me encargó una colección para la inauguración del local en Palermo Soho. Ahí empezaron muchas cosas, porque también a partir del material que yo usaba para la colección Paraná, para la marca Chacú, comencé también a utilizar la madera del río, la madera de deriva, mezclada con alhajas, joyas, piedras semipreciosas, y a tejerlas y a coserlas y a contar historias que cada vez se hicieron más grandes, muy grandes, y que ya no entraban en los cuellos ni en las cabezas, y sí, entonces pasaron a las cajas. Pero bien, básicamente es una narrativa que viene buscando un espacio donde comunicarse. De eso sí, creo yo que se trata todo, ¿no? Es el impulso de contar. bien. Y me da la sensación de que vas descubriendo como todas estas nuevas posibilidades de expresión a partir de eso, de la experimentación, ¿no? Yo creo que, yo creo que el arte tiene eso, como que pone en marcha nuestra creatividad y como resultado de toda esa experimentación se genera un cambio y una evolución, no solamente en la obra, sino en uno mismo también, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, a medida que nosotros vamos mutando, ¿no? Cambiándonos de ropas, de ropajes, de pieles, Sí, de estados de ánimo, eh, va también mutando lo que querés comunicar. Y, y eso en el Chaco, que es un espacio cultural impresionante, donde estoy rodeada de mujeres creadoras, de varones, de artistas, de hecho de artistas correntinos que van a trabajar al Chaco, eh, se te abre la posibilidad y el espacio de poder expresarte no solo sin límites, sino sin pudores también. Y poder empezar a sacar cosas que de pronto ni vos sabías que tenías, y que alguien más la celebra y te dice, porque esto también fue una forma de descubrimiento, ¿no? Yo nunca dejé de crear. Ahora, lo que empecé a hacer es a exponer. claro, Ahí es, digamos, el punto de inflexión, a mostrar desde otro lugar y en otro tipo de salas las cosas que yo hacía. Están inspiradas en las mujeres que conozco principalmente, mis amigas, mis queridas amigas, mi familia, mi madre, mis madres, eh, que como hay un lema de la Gatti que es ornamentos maravillosos para mujeres extraordinarias. Esas son mis amigas, mujeres extraordinarias. claro, que de hecho al usar estas palabras como accesorio, ¿no? Vos lo fuiste transformando también en arte, en arte. Ahí justamente te saluda, acá estoy leyendo Fernanda Tocalino te saluda y te dice, qué lindo lo que contás, sos una militante, hablás de los espacios de poder, siempre está presente el lugar de la mujer. Fernanda es una mujer extraordinaria, que todo el tiempo también nos está mostrando caminos, formas, donde está donde nunca antes estuvo una mujer presente,
o quizás no estuvo del modo en que ella está, y que es un lugar, digamos, donde se generan cambios sociales significativos, ¿sí? Donde el arte Bien. cobra otro rol, y eso me parece absolutamente valorable. Realmente la aprecio mucho. Sí, que de hecho tuviste un proyecto, ¿no? En un barrio de resistencia con mujeres. ¿Es así, Claudia, o me equivoco? El proyecto Orillarte es un proyecto, Orillarte. sí, Orillarte es un proyecto que estamos trabajando con mujeres de familias pescadoras de la costa chaqueña del Paraná en Puerto Vilelas. Bien. Para que ustedes se den una idea, si estás parado sobre la mitad del puente mirando hacia el sur, es justamente perpendicular al puente. O sea, está sobre una costa que no está cruzando simplemente, es más, un poco más lejos. Eso, Y eso queda, no conozco, pero ¿queda cerca de Barranqueras o... un tercer, es como el tercer cinturón del Gran Resistencia, ¿no? Barranquera y después Vilelas, Ah, ok. que también es uno de los 8 puertos que el Chaco tiene sobre la costa del Paraná. Y esas mujeres también todo el tiempo nos enseñan, porque son mujeres resilientes, la mayoría, mujeres que se están haciendo cargo de los procesos productivos vinculados a la pesca, pero que en este momento están dando de comer, le están dando de comer a un barrio entero. Y estamos también ahí tratando de apoyar desde nuestros lugares, reconvirtiendo nuestro proyecto artístico, ¿no? Que tiene por objetivo transformar lo que el río deja depositado en la costa en arte y artesanías identitarias, culturalmente sustentables y no extractivas de la naturaleza. eh, Como proyecto, bueno, ahora nos reconvertimos rápidamente para responder a las necesidades locales de ese territorio y ayudar en lo que podamos. Básicamente de eso se trata Orillarte, un proyecto maravilloso. Qué interesante, Claudia. Lo que me contás y de golpe se me vienen otros artistas chaqueños que también trabajaron con la costa, con el río, ¿no? Como, no sé, se me ocurre Sergio Falcón, desde acá, Richard de Itatí, no sé si los ubicás, pero bueno, se me vinieron muchas de esas obras. ¿Estás Otros de produciendo? los grandes, de los ¿Sí? artistas grandes también, que reflejaban, tomaban el río como referencia. Genones se me viene a la mente en este momento, Sí, Sánchez Kelly y otros más que tenían también su correlato con el río. Solo para sí. hablar de pintura y esas cosas, ¿no? Porque después en música, en otras manifestaciones del arte, el río está presente todo el tiempo para nosotros y también para los correntinos. Totalmente, ni hablar. Contame, Claudia, ¿estás produciendo algo en esta cuarentena? ¿Alguna obra en particular? Y ahora estoy trabajando en papel y algo en tercera dimensión, pero básicamente me armé un mini taller acá en mi departamento de Corrientes Ah, porque ¿estás no en podía Corrientes más. en este Estoy momento? en Corrientes, Ah, claro, estoy en bien. Corrientes, confinada totalmente y lejos, tan cerca y tan lejos de mi taller. Ajá. Y llegó un momento durante el primer mes que era más fácil que reciba cosas que me mandaban mis amigos de Rosario y de Buenos Aires para trabajar que pudiera traer cosas del Chaco, por ejemplo. Eso me pasó. Sí, sí, sí. Y pude, ahora tengo bastante armadito, un pequeño taller, pero porque las escasas dimensiones me permiten trabajar solo en papel. Así que estoy trabajando con las fotos antiguas que siempre trabajé, fotos de mujeres de todo el siglo pasado y con cartas y con todo el material que venía trabajando, pero lo estoy haciendo en 2 dimensiones, ¿no? En un plano que me permite apilar, guardar en álbumes, sacar una foto y publicarla.
esta es mi manifestación. Le puse la serie pandémica, que tiene obras. Pre-cuarentena, que las empecé a trabajar en mi taller y que las pude recuperar hace poco, y las cuarentenarias, que son las que estoy haciendo acá, porque me propuse hacer por lo menos una obra por semana que me permita, primero, no perderme, porque estoy trabajando muchísimo en la Eso, academia. eso justamente te iba a decir, ¿no? Lo importante de todo esto es que seguís produciendo, seguís activa y en acción, ¿no? Que por más que no sea una obra final, todo lo que estás produciendo por ahí puede ser el disparador de otras obras que vendrán, ¿no? Puede ser porque a la vez no estoy en transición. Yo no siento que esté en transición. Yo creo que esto es una evolución hacia un material con el que yo antes no estaba trabajando. Ujú. Y hacer collage, del modo en que yo lo hacía, eran un trabajo de mini instalaciones. Sí. Ahora, hacer collage en papel, como vos decís, este experimento me puso en contacto con otra tribu, que son los collajistas, que tienen criterios, rutinas, rituales muy, muy locos, porque realmente son otra dimensión, digamos, de artistas, un lenguaje diferente, y, y a la vez retomo la prosa, que es algo que comencé a usar en las primeras obras de la colección Apasionada y un poquito en Inmarcesible, pero básicamente estoy pasando a otro plano que yo no había trabajado, porque realmente uno puede pensar que cualquiera hace collage y la verdad es que no es así, porque yo tuve que aprender a recortar papel con Totalmente. técnica de recorte, y eso realmente es todo un tema para alguien tan ansioso como yo. Que sé que quiero y lo quiero ya, ¿sí? Sí, 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 en relación a lo que decís, Claudia, es muy interesante porque en algún momento había trabajado con alumnas y alumnos que hacíamos como ejercicio la técnica del collage, ¿no? Experimentábamos bastante con collage. Y justamente esa devolución de ellos, de decir de que al principio pensaban de que era algo muy, muy infantil y después darse cuenta de que no es tan así como pensaban, sino que justamente se disparan tantas temáticas y cuestiones tan autorreferenciales en esas obras, ¿no? Que ellos no imaginaban. Y eso a mí me parece, yo rescato siempre esa experiencia del collage porque también para mí ha sido un gran disparador de otras obras incluso. Sí, a mí me gusta mucho, el collage me gusta mucho. Y te preguntaba esto porque justamente las obras que yo conozco, tus obras, en su mayoría son en tridimensión. Es más, en algún momento o en muchas de tus obras veo imágenes religiosas, por ejemplo. Sí, me meto un ¿Tuviste poco. alguna repercusión a partir de esto, Claudia? Casi siempre las nuevas propuestas, estas nuevas propuestas expresivas que se alejan de lo establecido suelen como recibir una dura crítica por parte de un grupo más conservador, ¿no? ¿Cómo reaccionan las personas al encontrarse con estas imágenes en una sala de exposición, por ejemplo? Bueno, y eso me lo tendrías que contar vos. Yo, de hecho, te puedo contar algunas experiencias que tuvimos con tus obras, pero antes quiero que lo cuentes vos. Bueno, esa obra, primero que, a ver, aclaro que la producción de la obra con figuras religiosas con las cuales me meto, son construidas desde el amor, ¿sí? Ujú. No hay ahí un acto de rebeldía, como puede, o de herejía. Mi mamá me decía, ¿qué hereje? Vas al infierno. Pero no,
En Sí, realidad, pasa por otro lugar. ajá, Básicamente hay tres obras que se pueden mencionar, que es el purgatorio y el infierno, donde está la figura de la Virgen María, pero en un rol distinto, en un rol de la mujer eh, que purifica, de la mujer que redime, pero está parada arriba de un lavarropa en un caso y arriba de una cocina en otro, que son muy significativas también en el mundo de las mujeres tradicionales, ¿no? Como podrían ser mi mamá o mi abuela, mis abuelas. Y en un rol atribuido a las mujeres históricamente por el patriarcado, ¿no? Y en ese rol no solo pasa un producto, pasa de todo en ese rol. Digo, el rol de la mujer en el seno de la familia, en el seno de la sociedad en sí, es tan potente, es tan purificador, es tan reproductor de lo más hermoso, que me pareció que representarla con ese símbolo era importante para mí. Por un lado, léase entre líneas que toda mi primaria y parte de mi secundaria la pasé en un colegio de hermanas, ¿sí? Y por otro lado, la figura del Ecocristo, que fue la figura que luego fue seleccionada para el premio de la UNE, tiene también una significación diferente y tiene que ver con la deidad situada, con Dios ahí donde lo necesitamos, que es en la recuperación ambiental de la tierra. Más que era un ecocristo, más que un ecocristo era una pachamama, ¿sí? claro. Pero de corte occidental europeizante en todo caso. Eh, Acá Casi como vale la una pena, protectora de la naturaleza, ¿no? claro, es ahí donde tiene que estar, digo, emergiendo de todo lo que estamos desechando, Ujú. porque también de algún modo la fe y toda esa potencia mística que deberíamos estar en este momento recuperando, está siendo a la vez desechada. Digo, no tiene la emergencia que tendría que tener. Fíjate vos, por ejemplo, en este momento, por un lado. Acá vale la pena que mencione mi profundo agradecimiento a la familia Razomontes, porque no solamente siempre fueron proveedores de material para mi trabajo, sino que Virginia estuvo en el peor momento mandándome en un motomandado lo que tenía a mano para que yo pudiera producir y no enloquecer estando en la primera etapa de la cuarentena. Cuando no Bien, tenía nada, Virginia, que es una artista fantástica, me dijo, ahí va, lo mismo Blas Aparecido, estuvieron ahí qué bien, presentes. qué bueno, qué buena esa conexión entre artistas, Claudia. Sí, yo soy amigo de Virginia y sé muy bien, sí, que justamente es muy, Virginia realmente es muy generosa con todos, no solamente con los amigos, sino con los artistas también. Así es. Eh, Y bueno, y decía, ¿no? Que el tema de la impresión de estas obras. Me pasaron dos cosas. Una cosa en la exposición de Chaco y otra cosa en la exposición de Corrientes. En la exposición de Chaco me pasó que estas obras estaban distribuidas, una muy cerca de la puerta al infierno, donde está la Virgen arriba de una cocina, con ujú. tres cerditos que van al horno, digamos. Em, Me pasó que una señora grande con su nieta entraron y se persignaron y no era la primera vez que pasaba. Eso te iba a contar. Eso ocurrió mientras yo estaba y después Débora también, que está por la tarde en la Sala del Sol, me contaba exactamente lo mismo. Sí, eso me No so- pareció muy fuerte. Verlo me pareció fuertísimo porque no era eso lo que yo quería comunicar. Pero Totalmente, fue totalmente. por ahí, Y increíble. justamente vos que hablaste del Eco Cristo, eh, sin que yo emitiera ninguna interpretación de mi parte, te quiero contar justamente que unos niños que habían pasado en una visita de un colegio pudieron interpretar esto tal cual lo que vos me decís.
¿sí? Como ellos me decían, ¿no? Es como una virgen que cuida de la naturaleza y que, fíjate lo que me decían, y que intentan recolectar todos los residuos que le hacen mal a la naturaleza. ¡Qué Así que maravilla! fue genial, fue genial. Y creo que Divino. tenemos unas fotos de niños mirando desde muy cerca esa obra en particular. Muy lindo lo que me contás. No Sí, sabía. sí, Me sí, sí. mandó, sí, Débora me mandó las fotitos, que yo las publiqué en su momento, pero no sabía que lo habían interpretado tal cual la Sí, sí, intención, sí. ¿no? Fíjate la sensibilidad de los niños, ¿no? De verlo ya no desde la herejía, sino de la necesidad de que esté ahí, de Siempre, que ahí siempre a la mayoría de los artistas le cuento, no solamente ahora en las entrevistas, sino cada vez que nos vemos en alguna inauguración, de que obviamente las obras disparan un montón de cuestiones en el público que pasa todos los días por la sala, ¿no? Y una de las obras, justamente, que disparaba muchísimos recuerdos de la infancia, es esa obra que vos tenías de donde hay como unos objetos de una primera comunión. No sé si recordás esa caja de sí, objetos, ¿sí? Es la sí, que más disparó recuerdos en la gente. Fue es que genial. esa es la idea. A ver, teníamos un proyecto con Marcela Bernardi también en el Centro Cultural Nordeste, en Ujú. Resistencia, Sí, de trabajar con personas de la tercera edad, del PAMI en este caso, en producir algo que se llamaban cajas de recuerdos de familia. Digo, esa mutación también viene por ese lado, ¿no? Recuperar algo que Fernanda llamó mi atención cuando me lo hizo ver, que las mujeres somos las guardianas de la historia familiar a partir del guardado de pequeños objetos en los cajones. Cuando revisamos los cajones de las mesitas de luz de las abuelas, de las madres, que siempre hay cositas, cartas, secretos, llavecitas, tarjetas, eh, cosas sumamente curiosas o kitsch, que de pronto llevadas a, a la potencia del recuerdo, plasmado en una caja objeto o en algún lugar donde se pueda relacionar una carta con un pequeño objeto y hablar sobre todo, porque en la conversación, en el traer la vida de nuevo a la actualidad, digamos, un recuerdo de amor a la actualidad, es donde nos hacemos más humanos. Digo, totalmente. donde todo lo que pasó vuelve a tener valor. Y para una persona mayor, incluso para nosotros, tiene sentido. Ya es inmarcesible y debe ser inmarcesible. No puede ser, desde mi punto de vista, claro, que lo bello de la vida quede solo en el recuerdo de una persona y que no se pueda compartir. Y de hecho, esta es una manera de compartir esos momentos inmarcesibles, que deberían ser así para todas las familias. Todas tienen algo hermoso para contar, tantas vidas. Totalmente. Como nos sucede a muchos de nosotros también, el rescate de las fotos familiares. Hace poquito yo le contaba, no recuerdo si fue a Amelia Pressman, ¿no? En la entrevista con Amelia, eh, todo esto que sucede justamente, ya que hablábamos de Virginia y de su casa de antigüedades, todo esto que sucede ahí mismo, ¿no? El hecho de que muchas personas estamos muy preocupados por rescatar fotografías, cartas familiares, y hay otras personas que, por ejemplo, venden un mueble como un ropero y de golpe se encuentra con infinidad de fotos y cartas. Entonces, Virginia, claro, se comunica con estas personas y les dice que se olvidaron un montón de fotos y no, le dice, no, nosotros en realidad la estamos descartando. Entonces es algo que yo particularmente, a mí me da escalofríos de eso, de
despojarse de cuestiones tan personales, ¿no? Y aparte, lo bello que me parece a mí ver fotografías antiguas, perdón, sin conocer a las personas a quien veo en las fotos, ¿no? Pasa con las fotos de las mujeres, porque, a ver, ¿cómo llegan a mí? Llegan a mí a través de los anticuarios. ¿Cómo llegan a los anticuarios? A través de los cartoneros, que levantan lo que las familias tiran cuando limpian los departamentos. Historias de familias, a ver, ¿cómo partimos de Inmarcesible? Partimos de la idea de encontrar una carta inspiradora, una carta musa, que me permita construir en tercera, en 3 dimensiones, una historia. Así partimos, esa es la matriz, ¿sí? Me voy en busca de esa carta a muchos lugares. No traigo una, traigo cajas de cartas que compro en distintos lugares. Cuando empiezo a leerlas y a clasificarlas, me doy cuenta de que hay grupos de cartas que pertenecen a distintas familias. Y pude reproducir la vida de una familia entre 1929 y 1978, por Wow. ejemplo. Conozco más de esa familia por sus cartas y sus fotos que los miembros de esa familia, y eso estoy segura. Porque Increíble. que tiraron su historia, la Sí. tiraron. Y Es, de hecho, es como descartar recuerdos, ¿no? Es como si estuviesen descartando los recuerdos. es muy loco tirar la historia familiar. Digo, eh, por ahí pueden pasarle cosas a la gente, ¿no? Por lo cual no quiera revisar el pasado o Claro, determinadas claro, cuestiones. claro. ¿Sí? También hay que comprenderlo por ahí. Pero con Juan, mi pareja, nos pusimos a leer y yo le conté la historia, le conté historias de distintas familias. Y le conté una historia de Susana y Pancho, ¿sí? Que eran 2 personas que había conocido a través de estas cartas. Y como la última carta era de fines de los 50, y no sabíamos si se casaron, si tuvieron hijos, nos quedamos ahí, empezamos a googlear, a buscar por internet, y los encontramos, y él No había te puedo fallecido. creer. Sí, él había fallecido en 2016 y ella 2 años después. O sea, los encontramos por una página que recolectaba avisos fúnebres, una cosa así. Y nos Mira, dio mucha tristeza, porque habíamos, desde que eran novios, las no estábamos te puedo siguiendo. creer. Claro, y nos enteramos que se casaron y tuvieron hijos, y también que Susana tenía otros novios, porque encontramos otras cartas, y Ajá. cosas increíbles que pasaban en la década del 30 y el 40, por ejemplo, y de cómo las mujeres se vinculaban con otras mujeres, sus amigas, y se contaban cosas muy similares a las que yo le mando por WhatsApp a mis amigas, y cosas así. Entonces, digo, nos impactó emocionalmente en un momento, y eso ya es significativo. Y no Ni fue hablar. solamente la historia de una familia, como esa hubieron otros grupos de familia. Y de hecho, hay gente que prefiero, digo, de tal familia la prefiero a fulanita porque tenía súper buena onda, nunca nada negativo, sus cartas eran maravillosas, divertidas, me inspiraron muchas obras, Qué trabajar bien. alrededor de lo que contaban. Y entonces vos Sí, decís, viste, ahora te estoy diciendo de dónde sale mi inspiración, en algunos casos, ¿no? En totalmente. verme también reflejada en esas historias Hasta de esto amor. mismo que vos contás, Claudia, se me ocurre como es una obra misma, ¿no? El hecho de recolectar historias, ¿no? O reconstruir historias. Me parece Recién muy... hablábamos con Mariela Nieto, decíamos, mi amiga, decíamos, la obra no es esto, la Ujú. obra es el proceso Es el hasta llegar proceso. a él. Porque si no me hubiera conmovido en ese proceso, no hubiera dado como resultado esta obra. La Totalmente. obra es el proceso de búsqueda y de encuentro
de eso quizás en el mercado de pulgas de Buenos Aires, de Córdoba, en Londres, en España o en cualquiera de los lugares donde pude haber andado, yo encontré eso porque eso era lo que yo tenía que encontrar, ¿no? Y después habilitarlo, escudriñarlo, comprenderlo, lagrimear con esas historias, digo, eso es el valor de todo, está ahí. Me hiciste acordar a una obra de Lucía Sbardella. Lucía Sbardella hace muy poquito participó de un ciclo que creo que hacía un centro cultural, no recuerdo si de Rosario, tengo entendido, donde ella debía relatar su obra, ¿no? Y ella relataba un videoarte que había hecho y contaba cómo a través de la escritura ella lo conoció a su padre, ¿no? Lo conoció un poco más a su padre bueno, que había fallecido, a través de la escritura. Y eso también, ese recuerdo me lleva a una carta de mi abuela que yo la encontré en el 2011 o 2012 más o menos, fue entre 2011 y 2012. Yo no la conocía a mi abuela porque falleció a los 33 años y la conocí a través de la carta, conocí cómo escribía y cómo se expresaba, ¿no? Y eso para mí reconstruyó una parte de mí, de una persona a quien no conocí, y para mí fue súper importante. La carta es de 1940 y pico, 1942 creo que fue. Y sí, es maravilloso y para mí también, a mí me resulta muy emocionante no solamente ver fotografías, sino también leer cartas, así que te entiendo perfectamente, Claudia. Eso que me estás contando le Ujú. pasó a un amigo nuevo que tuve justamente comprando en Rosario a alguien que vendía todos los muebles de su casa porque tenía que vender su casa, ¿sí? Del centro de Rosario. Y tenía una madre artista. Eh, y de pronto me dice, mira, esta caja está llena de cartas y cosas, llévatela. Y yo lo miro y le digo, pero ¿estás seguro? ¿Vos estás seguro? Mira, dentro de estas cartas puede haber cartas de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos. ¿No las querés leer antes y después me decís cuáles no te interesan? Bueno, y me miró raro, como diciendo, viste, claramente, Sí. claro. Y digo, mejor me vuelvo mañana y entonces vos revisá esto. Bueno, me escribe al otro día, me dice, estuve hasta las 6 de la mañana leyendo Wow. cartas. Te agradezco mucho lo que hiciste porque pude conocer a mi padre. Es lo que Uf, vos me estás diciendo. Y todo esto es para vos menos estas 4 cartas que son las más significativas, que son cartas de amor entre mis padres. Y que wow. si vos no me hubieras dicho, yo las hubiera tirado, te las hubiera dado, que es lo mismo para él. Yo, de hecho, evité que las tire pidiéndoselas. Y con quien entablé una amistad muy interesante, una persona muy, muy, muy dulce, que nos seguimos conectando y que me agradece siempre esto, que le haya permitido conocer a su padre por no haberme dejado que me regale así a priori sus cartas, por Bien. ejemplo. Mirá, están comentando muchísimo. Acá debajo estoy leyendo mientras vos también me contás y no tengo tiempo porque son un montón de comentarios. Ahí Luján Signoris, por ejemplo, dice que ama tu obra. Las chicas, una de las chicas de Entretejidas, ¿no? Sí, También sí, unas ella, artistas muy grosas que tiene unas mujeres resistencia. increíbles. Sí, totalmente. Luján trabaja conmigo en el proyecto Orillarte también. Ah, perfecto, qué bien. Sí. Claudia, pude ver que no solo usás las redes sociales para difundir tus obras, también te gusta la fotografía y existe una cuenta de Instagram casi dedicada a la fotografía de paisajes cotidianos. ¿Es así, Claudia? Sí, tengo una cuenta que es @clauginea.
donde desde que vivo acá, en Corrientes, cerquita del río, saco fotos al atardecer desde un mismo lugar, porque lo que más me impactó fue el paisaje de río, cielo, y tomando como referencia un par de edificios, ¿no? del horizonte, y usando algunos filtros en algunas veces, en algunas ocasiones filtrando las fotos, porque tengo la hipótesis de que el filtro en algunos casos te permite ver lo que la vista humana no te permite ver. Y de hecho juego con la idea de que veo un paisaje de nubes pre o post tormenta, y visualizo ciertos colores que a priori, a simple vista, no los puedo apreciar, y cuando aplico la luz que me permite el celular aplicar, aparecen en toda su dimensión y son extraordinarios, y entiendo que debe haber seres que sí los pueden ver. Se me hace a mí que algunos animales deben poder ver esos colores Sí, o cosas que nuestros ojos no. Entonces trato de captar eso y de transformar ese pequeño cuadro, que por supuesto después cuando viajo saco fotos de ríos de otros lugares, de cielos de otros lugares, pero siempre está presente una de estas dos, de estos dos elementos para la composición, eh, y fundamentalmente tengo esa rutina, ¿no? De mirar todos los atardeceres para ver cómo están, y ir guardándolos, porque además eso ya no va a estar cuando crezcan los edificios de la Costanera Sur. Se claro. van a perder, los voy a poder ver igual. Lo mismo el que está entre medio de los dos edificios donde se está construyendo el hotel de la Costanera, tiene 5 pisos y yo los estoy registrando porque me está tapando el río entre medio de los dos edificios. Entonces voy registrando ese proceso de paisaje, de absorción de paisaje y de pérdida, al mismo tiempo, ¿no? De la naturaleza y de lo urbano, en esa tensión permanente donde la naturaleza por lo general pierde. Entonces, bueno, también trabajo con esa cuestión porque estoy muy involucrada también con la cuestión ambiental, Sí. desde ese otro blog. El hecho de que tenga distintos sitios, tengo 5, tiene Sí, que ver sí, con eso es justamente lo que me llamaba la soy atención. Sé que muy tenés, ordenada, sí, separo las cosas. No mezclo tampoco mi vida personal, no, no, no. Esto es para la perfecto. Gati, este lugar, y para estas Es capturas. casi como una investigación, cada una de ellas es casi como una investigación diferente, ¿no? Tiene que ver con eso, sí, sí, supongo que sí. Otros me Bien, lo dirán, quizás. totalmente. Claudia, ¿crees que el arte estuvo siempre muy presente en vos o hubo algo en particular que detonó esa necesidad de hacer arte? Son así falladitas, así como me... Sí, lo sé desde muy pequeña. Ah, Mi bien. mamá también era una artesana, mi abuela, es decir, nací en el seno de un matriarcado muy habilidoso con las manos, con la costura, con la artesanía, las manualidades. Eh, Mis madres eran increíbles con las cosas que hacían. Yo, por ejemplo, no sé coser y no sé bordar, porque decía mi mamá y mi abuela son las que hacen eso, y ahora Mariela, mi amiga, entonces yo no coso, no sé ni agarrar una aguja, cosa que me molesta porque quisiera bordar fotos, por ejemplo, que es un experimento que quería hacer con Luján. Ujú. Soy muy, muy torpe con lo minucioso, ¿no? Mi amiga Caro, por ejemplo, también es divina, como ella enhebra sus piezas y no. Bueno, pero tengo una cosa que ahora entiendo que es una especie de don, que tiene que ver con algo que me pasó desde muy chica, que era, por ejemplo, ver un objeto semi-enterrado y verlo literalmente transformado en otra cosa. Bien. Me pasó desde niña, porque esos son recuerdos que yo se los conté a mucha gente y lo hablé con mi mamá, y desde pequeña lo converso. Esto de que me voy a... siempre me interesaron además las cosas viejas, las chacaritas,
hasta los cementerios, voy y registro Sí, fotos de esas obras de arte increíbles. Y esto de ver algo semienterrado, como puede ser una araña, un pedazo de hierro en una chacarita, y imaginarlo ya pulido, brillante, con luces y colgado en un lugar. Eso me pasa, como me pasa cuando me voy a un lugar que me dicen, vení, tiramos una idea, porque trabajé 15 años en decoración también de bien, interiores y vidrieras y gané premios y cosas así. Y me dice, ¿qué opinas de esto? Y cuando me hacen esa pregunta, yo ese lugar lo estoy viendo, lo veo como me lo imagino, con las medidas, o sea, es algo que tengo que me permite, por ejemplo, esto de imaginar la obra a sí, partir de una musa, diría Marcelo Nieto, y correr a hacerlo. O sea, lo que hago al final es la materialización de algo que yo ya vi terminado. claro, A veces se transforma en otras cosas, debo reconocerlo, pero lo desesperante es la necesidad de ir a materializar eso que está haciéndome ruido. Pasa por bien. ahí. Ahí Luján dice, vamos a hacerlo. Así que bueno, somos testigos bueno, del inicio de tus obras en bordado sobre fotos. Vamos, lo intentamos. No estaría funcionando. Tiene que Contanos, ver con escasos niveles de paciencia. está muy bien. Tu estética, sin dudas, es. Me gustaría saber si vos tenés referentes artísticos que tengan relación con esa estética que manejas. Eh, sí, en principio, mi principal referente, digamos, en materia de lo que estoy haciendo ahora y de lo que vine haciendo, sin dudas, Marcelo Nieto, que es un colajista que hace 30 años hace collage. Yo tengo collage de Marcelo de hace 30 años y No recién me ahora digas. me doy cuenta de eso. Y también de Rubén Nieto y cómo operaban con las figuras y las imágenes, y ellos son mi gran inspiración, los maestros, básicamente. Pero también tuve muchos maestros durante mi proceso de formación en, como artista, si se puede decir eso, Ujú. como María Inés Rossi, con una estética totalmente diferente en el uso del vidrio o del barro, ¿no? Que también excursioné por ahí para aprender a ver cómo se trabajaba eso. O Luján, Emilia, La Colo, las chicas trabajando textiles de una forma que yo por ahí todavía no alcanzo a comprender, o Mariela misma. Eh, por ejemplo, Carolina trabajando minuciosamente en piezas súper pequeñas y encontrando la estética en algo que yo no entiendo, pero que queda hermosísimo. En lo máximo del minimalismo, cuando yo soy súper barroca. Eh, Mi inspiración sin duda son los otros artistas. Y ahora que estoy aprendiendo a hacer collage y a expresarme y a conocer el mundo del collage, encuentro artistas que me vuelan literalmente la cabeza, porque siento que en algunas obras podés viajar. Todavía no encuentro por ahí la diferencia, salvo, por supuesto, no son muy obvias, entre el collage digital y el analógico en algunos casos, ¿no? Valoro mucho el collage analógico porque yo ahora sé el trabajo que demanda, Sí, pero son otros artistas los que me inspiran, porque lo que expresan y lo que me están mostrando que se puede expresar a través de eso es algo que yo tenía guardado porque tampoco tenía forma de expresión. Entonces, ese aprendizaje que es de todos los días, es de recorrer las redes, es de intercambiar mensajes con gente que capaz está en España o en Londres, viste, con mi pésimo inglés, o en Chile, que tiene una movida excepcional, o acá mismo.
hay artistas extraordinarios, realmente. Pero si vamos a hablar en lo local, Marcelo es uno de los mejores que conozco en materia de collage. En breve presentará su obra también, que es, no sé si es Pandemia o algo por el estilo. Impresionante, impresionante. Son muchos realmente. Peco de no nombrarlos a todos. Blas, Blas, Blas es lo más. Me conmueve muchísimo su obra, muchísimo. Sí. Se lo digo todo el tiempo. Es Fantástica, como que es increíble. Es uno de mis artistas preferidos. Y él como persona adorable. ¿Qué decirte? Poesía, Claudia Massín. Termino tan revolcada después de su destruida o ultra emocionada con su poesía, que necesito ir a volcarla al papel, porque no sé hacerlo en otra cosa, digo, en escribir, no sé dibujar, entonces tengo que recortar los dibujos de otros. O sea, es un torbellino de inspiración, vivir rodeada y en contacto con otros artistas increíbles. Sin dudas, Claudia, escuchás muchísimo a tus emociones, sos una gran laburante del arte y una gran investigadora también. La verdad que fue súper, súper agradable tener esta charla con vos y muy, muy interesante. Ahí piden una hora más, dicen, de charla. Yo te cuento que tenemos que cortar porque no sé si sabés que Instagram nos corta la charla justo a la hora de haber iniciado. Así que, bueno, me encantó, Claudia, que tengamos este acercamiento, esta charla por este vivo de Instagram. Y bueno, gracias por haber accedido y esperamos ver muy pronto tus obras también de nuevo en una sala de exposiciones, ¿no? Que sea así, que podamos volver a encontrarnos a los abrazos y a los besos y compartiendo esos espacios maravillosos que ustedes nos habilitan y con la increíble amabilidad con que nos tratan. Así que te agradezco yo a vos este espacio y a todos los que estuvieron presentes y escuchando esta conversación. Y bueno, estoy muy agradecida, muy agradecida. Esa es la palabra. Fernanda, Bárbaro, es... Claudia. Buenísimo, un beso enorme, ¿sí? Y nos vemos pronto. Antes de que se vayan, le contamos a la gente que si tienen ganas de ver algunas de nuestras entrevistas, de volver a verlas, pueden hacerlo desde el canal de YouTube del CCU y bueno, no olviden de sumarse a nuestro próximo vivo, que será el próximo lunes 6, a las 20 horas, por la cuenta de Instagram del CCU. Gracias por acompañarnos.